El nuevo día amanecía en Valle Salvaje con una calma engañosa, como si la naturaleza misma ignorara que bajo esa quietud latía una tormenta lista para estallar. Las paredes de Casa Grande, testigos de tantos secretos y traiciones, parecían contener un murmullo silencioso que anticipaba el colapso de todo lo que sus habitantes creían sólido e inmutable. En una de las habitaciones más apartadas, Bárbara no lograba contener la agitación que le recorría el cuerpo desde la noche anterior. Las palabras de Luisa habían caído sobre ella como una losa imposible de ignorar, pero también como un acto de temeridad que podía desencadenar consecuencias irreversibles. La joven no comprendía cómo su amiga había sido capaz de enfrentarse a Rafael con una acusación tan grave sin tener pruebas firmes que la sostuvieran. Luisa, por su parte, permanecía en silencio, atrapada en un torbellino de culpa y determinación. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, que su impulso podía haber arruinado cualquier posibilidad de descubrir la verdad con calma. Sin embargo, en lo más profundo de su conciencia, algo le decía que no podía seguir callando. Había visto demasiadas incongruencias, demasiados gestos sospechosos en torno a María como para fingir que todo era normal. Mientras tanto, Rafael caminaba solo por los pasillos de Casa Grande, intentando ordenar sus pensamientos. La imagen de Luisa pronunciando aquellas palabras seguía clavada en su mente, como una espina que no podía arrancar. Aunque había reaccionado con furia y negación, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, una duda silenciosa que se abría paso pese a su resistencia. No era solo la acusación en sí lo que le inquietaba, sino la seguridad con la que había sido pronunciada. Luisa no era una mujer impulsiva por naturaleza, y ese detalle lo obligaba a reconsiderar su juicio inicial. Sin embargo, aceptar siquiera la posibilidad de que María no fuera su hija significaba enfrentarse a una verdad demasiado dolorosa, una que amenazaba con destruir el único refugio emocional que le quedaba. A su vez, en otra ala de la casa, José Luis se preparaba para un encuentro que podría definir su futuro inmediato. La deuda con Enriqueta no era un asunto menor, y el hecho de que la mujer estuviera dispuesta a enfrentarlo abiertamente evidenciaba hasta qué punto la situación había llegado a un punto crítico. El antiguo duque sabía que ya no podía seguir esquivando el problema. El encuentro con Rafael se desarrolló en un ambiente cargado de tensión contenida. Padre e hijo se observaron durante unos instantes en silencio, como si ambos midieran hasta dónde estaban dispuestos a ceder. Rafael, con una serenidad que ocultaba su conflicto interno, decidió centrarse en el asunto práctico. La deuda debía resolverse, y cuanto antes mejor. José Luis, acostumbrado a imponer su voluntad, percibió en la actitud de su hijo un cambio que no le agradaba. Había en Rafael una determinación nueva, una firmeza que ya no dependía de la aprobación paterna. Esa transformación, lejos de tranquilizarlo, despertó en él un temor latente. El de estar perdiendo el control no solo de sus negocios, sino también de su propia familia. Tras la reunión, Rafael tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión. No permitiría que el conflicto con Enriqueta siguiera creciendo hasta convertirse en una amenaza mayor. Si su padre no era capaz de resolverlo con dignidad, él lo haría a su manera, aunque eso implicara enfrentarse directamente a quienes reclamaban la deuda. En ese mismo instante, lejos de allí, Enriqueta avanzaba con paso decidido hacia el lugar donde sabía que encontraría a José Luis. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y dolor acumulado, una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. La memoria de Domingo, su difunto marido, seguía viva en cada uno de sus gestos, alimentando un resentimiento que ya no podía contener. Cuando finalmente se encontraron, el aire pareció volverse irrespirable. Enriqueta no necesitó pronunciar demasiadas palabras, su mirada lo decía todo. José Luis intentó mantener la compostura, pero en el fondo sabía que estaba frente a una mujer que ya no tenía nada que perder. Y eso la convertía en un peligro imprevisible. El momento estalló en cuestión de segundos. La mano de Enriqueta se alzó con una violencia contenida durante demasiado tiempo, dispuesta a descargar sobre el rostro de José Luis todo el peso de su odio. Sin embargo, antes de que el golpe pudiera concretarse, una voz firme irrumpió en la escena, deteniendo el gesto en el aire. El marqués, testigo involuntario de la confrontación, intervino con autoridad, impidiendo que la situación se desbordara por completo. Aquella interrupción no resolvía el conflicto, pero evitaba que cruzara un punto de no retorno. Aún así, el mensaje había quedado claro. La paciencia de Enriqueta se había agotado. Poco después, cuando Rafael se presentó ante ella, la atmósfera había cambiado ligeramente,
aunque la tensión seguía latente. La joven mujer observó al duque con una mezcla de desconfianza y curiosidad, preguntándose hasta qué punto aquel hombre estaba dispuesto a reparar los errores de su padre. Rafael, consciente de lo que estaba en juego, optó por una postura conciliadora. Reconoció la legitimidad de la reclamación y expresó su intención de encontrar una solución. Aquellas palabras, aunque prudentes, fueron suficientes para provocar una reacción inesperada en Enriqueta, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba dispuesto a escucharla de verdad. Braulio, presente en el encuentro, no ocultó su satisfacción. Para él, aquel reconocimiento era una victoria parcial, una señal de que la presión ejercida había dado resultado. Sin embargo, también sabía que las palabras debían traducirse en acciones, y que cualquier promesa incumplida podría desencadenar una reacción aún más violenta. Mientras tanto, en otra parte del valle, una historia completamente distinta se desarrollaba en silencio. Francisco, enfrentado a sus propios miedos, confesaba a Amadeo la verdad que llevaba tiempo ocultando. No tenía el valor suficiente para pedirle matrimonio a Pepa. No era falta de amor, sino el peso de una inseguridad que lo paralizaba. Ese conflicto interno, aparentemente menor en comparación con las grandes intrigas del valle, reflejaba una realidad más profunda. En un mundo donde las decisiones se tomaban bajo presión constante, donde el honor y las apariencias dictaban el destino de las personas, incluso los sentimientos más sinceros podían convertirse en una carga difícil de sostener. Por su parte, Atanasio se movía impulsado por una urgencia diferente. La situación de Matilde lo inquietaba profundamente, especialmente por la influencia de aquel misterioso bebedizo que parecía consumirla poco a poco. Convencido de que debía intervenir antes de que fuera demasiado tarde, decidió presionar a Benigna para que actuara. La mujer, atrapada entre el miedo y la lealtad, comprendió que ya no podía seguir ignorando la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Cada día que Matilde continuaba bebiendo aquella sustancia, el riesgo aumentaba, y con él la posibilidad de una tragedia que nadie podría revertir. A medida que el día avanzaba, todas estas historias, aparentemente desconectadas, comenzaban a entrelazarse en un mismo tejido de tensiones crecientes. Cada decisión, cada palabra, cada gesto contribuía a un equilibrio cada vez más frágil, como si el valle entero estuviera sostenido por hilos a punto de romperse. Pero lo que nadie imaginaba era que, por encima de todos estos conflictos, una amenaza aún mayor se estaba gestando en silencio. Un secreto capaz de destruir reputaciones, de deshacer alianzas y de arrastrar a todos al borde del abismo. Y mientras el sol comenzaba a descender lentamente sobre Valle Salvaje, proyectando sombras alargadas sobre la tierra, el destino de sus habitantes avanzaba inexorable hacia un punto de no retorno. Mientras tanto, en Casa Grande, la tensión no dejaba de crecer como una marea silenciosa que avanzaba sin hacer ruido, pero con una fuerza imposible de detener. Bárbara no lograba apartar de su mente lo que había escuchado horas antes, y cada vez que recordaba las palabras de Luisa, una inquietud más profunda se instalaba en su pecho, como si estuviera a punto de descubrirse algo que jamás debió salir a la luz. La joven recorría los pasillos con pasos rápidos, incapaz de quedarse quieta, como si el movimiento pudiera ayudarla a ordenar sus pensamientos. Sin embargo, cuanto más intentaba racionalizar la situación, más evidente se hacía la gravedad de lo ocurrido. Luisa no solo había hablado sin pruebas, sino que había puesto en marcha un mecanismo que ahora resultaba imposible de frenar. Por su parte, Luisa permanecía en un rincón apartado, evitando cualquier mirada que pudiera cuestionarla. Sabía que había actuado precipitadamente, pero también sentía que el tiempo jugaba en su contra. Había observado demasiadas señales, demasiadas inconsistencias en la historia de María como para seguir esperando. Sin embargo, ahora que todo estaba dicho, el miedo comenzaba a abrirse paso dentro de ella. Ese miedo no era solo a las consecuencias, sino a la posibilidad de estar equivocada. Porque si lo estaba, no solo habría perdido la confianza de Rafael, sino que habría destruido algo mucho más frágil: la estabilidad emocional de una familia que ya estaba al borde del colapso. A su vez, Rafael se encontraba cada vez más atrapado entre dos fuerzas opuestas: la razón que le decía que debía ignorar aquellas palabras sin fundamento, y una intuición persistente que no dejaba de susurrarle que algo no encajaba. Cada gesto de Victoria, cada mirada, cada silencio cobraba ahora un significado distinto, como si una pieza invisible hubiera cambiado la forma del rompecabezas. En ese estado de tensión interna,
el duque comenzó a observar con mayor atención a quienes lo rodeaban. No hacía preguntas directas, pero su mirada se volvía más penetrante, más analítica. Era como si, sin darse cuenta, hubiera comenzado a investigar una verdad que aún no estaba preparado para aceptar. Precisamente en ese instante, en otra parte de la casa, Victoria recibía una advertencia que haría tambalear su aparente control sobre la situación. Don Hernando, con la serenidad de quien conoce demasiado, se presentó ante ella sin rodeos, dispuesto a recordarle que su pasado no estaba tan enterrado como ella creía. El tono de su voz no necesitaba elevarse para transmitir la gravedad de sus palabras. Bastaba con la precisión de cada frase, con la forma en que articulaba cada idea, para dejar claro que no estaba haciendo una simple observación, sino una amenaza velada. Victoria, acostumbrada a dominar cualquier conversación, sintió por primera vez en mucho tiempo que el terreno bajo sus pies comenzaba a ceder. Don Hernando no habló de rumores ni de sospechas, sino de hechos. Le recordó la existencia de Don Eduardo, ese nombre que ocultaba una verdad mucho más peligrosa de lo que cualquiera en el valle podía imaginar. Si esa identidad llegaba a oídos de la Iglesia, las consecuencias serían devastadoras. El delito de bigamia no solo arruinaría su reputación, sino que podría condenarla a un castigo ejemplar. Victoria, aunque intentó mantener la compostura, sintió como un frío intenso le recorría la espalda. No era solo el miedo a ser descubierta, sino la certeza de que ya no tenía el control absoluto de la situación. Por primera vez, alguien más tenía el poder de destruirla, y esa idea era completamente inaceptable para una mujer como ella. Sin embargo, lejos de mostrarse débil, reaccionó como siempre lo hacía, con una mezcla de orgullo y desafío. Intentó restar importancia a las palabras de don Hernando, pero en el fondo sabía que no podía ignorarlas. Aquella advertencia no era una amenaza vacía, sino una señal clara de que el tiempo jugaba en su contra. Poco después, incapaz de contener la presión que comenzaba a asfixiarla, Victoria tomó una decisión que marcaría un nuevo giro en los acontecimientos. Necesitaba hablar con alguien que conociera su pasado, alguien que entendiera la magnitud del peligro en el que se encontraba. Y ese alguien no podía ser otro que Dámaso. El encuentro tuvo lugar en el granero, lejos de miradas indiscretas, en un espacio que parecía suspendido entre el pasado y el presente. Allí, entre la penumbra y el olor a madera envejecida, Victoria dejó caer la máscara que llevaba tanto tiempo sosteniendo. Por primera vez en mucho tiempo, su voz reflejaba cansancio, una fatiga profunda que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el peso de todos los secretos que había acumulado. Confesó que sentía cómo su fortaleza comenzaba a resquebrajarse, como si cada amenaza, cada sospecha, cada recuerdo estuviera erosionando lentamente su resistencia. Dámaso la escuchó sin interrumpir, con una calma que contrastaba con la agitación de ella. Su presencia, lejos de tranquilizarla por completo, añadía una capa más de complejidad a la situación. Porque él no era solo un confidente, sino una parte viva de ese pasado que ahora amenazaba con salir a la luz. Cuando finalmente habló, sus palabras no fueron un consuelo convencional, sino una promesa cargada de ambigüedad. Le aseguró que su sufrimiento terminaría pronto, pero no explicó cómo ni a qué precio. Aquella afirmación, lejos de aliviarla, dejó en Victoria una sensación inquietante, como si algo inevitable estuviera a punto de suceder. Mientras tanto, en casa pequeña, Bárbara no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que había escuchado no era un simple rumor, sino una pieza de información que, de confirmarse, podría cambiarlo todo. La joven sabía que debía actuar, aunque no tuviera claro cómo hacerlo sin empeorar la situación. Con el rostro visiblemente alterado, se acercó a Luisa con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Había algo más, algo que había escuchado recientemente y que estaba directamente relacionado con el hijo de Adriana. Una información que, de alguna manera, conectaba con Victoria y que podía explicar muchas de las incoherencias que habían observado. Luisa, al escucharla, sintió como su corazón se aceleraba. Si aquello era cierto, entonces no se trataba solo de una sospecha aislada, sino de una trama mucho más compleja de lo que habían imaginado. Cada nueva pieza encajaba con la anterior, formando un patrón que comenzaba a resultar imposible de ignorar. A su vez, lejos de allí, la figura de José Luis seguía moviéndose en un terreno cada vez más inestable. La amenaza de que el rumor sobre Dámaso se extendiera por el valle no solo afectaba a Victoria, sino que lo colocaba a él en una posición extremadamente vulnerable. Todo lo que había construido, todo su poder,
dependía de que esa verdad permaneciera oculta. Esa noche, consciente de que no podía permitirse más conflictos, decidió intentar lo impensable: reconciliarse con Victoria. No por amor, ni siquiera por arrepentimiento, sino por pura supervivencia. Sabía que, si ella caía, él caería con ella. La cena que compartieron estuvo marcada por una tensión tan densa que resultaba casi tangible. Cada palabra era medida, cada gesto calculado, como si ambos fueran conscientes de que estaban jugando una partida decisiva. Intentaban mantener una apariencia de normalidad, pero bajo esa superficie se ocultaban reproches, miedos y una desconfianza creciente. Victoria observaba a José Luis con una mezcla de escepticismo y cansancio. No ignoraba las intenciones de su marido, ni la razón por la que había decidido acercarse a ella en ese momento. Sin embargo, también sabía que, en ciertas circunstancias, incluso una alianza basada en la conveniencia podía ser útil. Por su parte, José Luis intentaba reconstruir un vínculo que, en realidad, nunca había estado basado en la sinceridad. Su discurso buscaba suavizar tensiones, pero carecía de la profundidad necesaria para generar confianza real. Era un intento desesperado por contener un derrumbe que ya había comenzado. Mientras compartían aquella cena, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir, una noticia comenzaba a extenderse por el valle como un incendio silencioso. No era un simple rumor, sino una revelación capaz de sacudir los cimientos de todas las relaciones existentes. Una verdad que, al salir a la luz, no solo pondría en peligro a Victoria y José Luis, sino que cambiaría para siempre el destino de todos los que habitaban Valle Salvaje. Y así, en medio de una aparente calma nocturna, el valle se acercaba inexorablemente al momento en que todos los secretos dejarían de serlo. Ese mismo día, mientras la noche comenzaba a envolver lentamente el valle con su manto oscuro, algo cambió en el ambiente, como si una presencia invisible hubiera decidido empujar los acontecimientos hacia un punto sin retorno. No era un ruido, ni una señal evidente, sino una sensación compartida, una inquietud que empezaba a instalarse en cada rincón de Valle Salvaje. En la casa pequeña, Bárbara no lograba contener la urgencia que le recorría el cuerpo. Aquello que había escuchado no era un simple detalle sin importancia, sino una pieza que encajaba de manera perturbadora con todo lo que Luisa llevaba tiempo sospechando. Cada palabra, cada gesto que había observado en los últimos días comenzaba a adquirir un sentido nuevo, uno que resultaba imposible de ignorar. La joven se acercó a Luisa con el rostro pálido, como si el peso de lo que estaba a punto de decir fuera demasiado grande para sostenerlo sola. No era solo miedo, sino la conciencia de que, una vez pronunciadas aquellas palabras, ya no habría vuelta atrás. Porque algunas verdades, cuando se revelan, no solo cambian la percepción de la realidad, sino que la destruyen por completo. Luisa, al verla así, comprendió de inmediato que algo importante estaba a punto de salir a la luz. La tensión que ella cargaba dentro de sí se intensificó, convirtiéndose en una mezcla de ansiedad y determinación. Si aquello que Bárbara había descubierto confirmaba sus sospechas, entonces ya no se trataría de intuiciones aisladas, sino de una verdad que alguien había intentado ocultar con desesperación. Cuando finalmente Bárbara habló, lo hizo en un susurro, como si temiera que incluso las paredes pudieran escucharla. Lo que había oído sobre el hijo de Adriana no solo cuestionaba la identidad de María, sino que apuntaba directamente hacia Victoria. No como una simple figura involucrada, sino como el eje central de un engaño mucho más profundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante unos segundos que parecieron eternos. Luisa sintió como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, no por sorpresa, sino por confirmación. Aquello que había intuido durante tanto tiempo comenzaba a tomar forma, y con ello llegaba también una certeza inquietante. Estaban enfrentándose a algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Mientras tanto, en Casa Grande, la aparente calma de la cena entre José Luis y Victoria ocultaba una tensión que crecía con cada segundo. Ambos mantenían las formas, intercambiaban palabras medidas, pero bajo esa superficie se libraba una batalla silenciosa en la que ninguno estaba dispuesto a ceder. José Luis observaba a su esposa con atención, intentando descifrar cada uno de sus gestos. Sabía que Victoria no era una mujer que mostrara sus debilidades con facilidad, y sin embargo, había algo en su mirada que no lograba ocultar por completo. Una inquietud que no encajaba con la seguridad que solía proyectar. Victoria, por su parte, sostenía la mirada de su marido con una firmeza calculada. Había aprendido a esconder sus emociones, a convertir cada pensamiento en una expresión neutra,
pero aquella noche resultaba más difícil de lo habitual. La advertencia de don Hernando seguía resonando en su mente, y la conversación con Dámaso no había hecho más que aumentar su sensación de vulnerabilidad. Aún así, ninguno de los dos era consciente de lo que estaba ocurriendo fuera de aquella habitación. Porque mientras intentaban mantener el control de su situación, una verdad comenzaba a expandirse por el valle como una grieta que se abre en silencio, pero que termina por fracturarlo todo. Poco después, esa grieta se convirtió en un rumor, al principio débil, casi imperceptible, como una conversación entre susurros que nadie quería escuchar con claridad. Pero los rumores, cuando contienen una parte de verdad, tienen una capacidad única para crecer y multiplicarse. El nombre de Dámaso comenzó a aparecer en esas conversaciones, unido de manera inevitable al de Victoria. No como una referencia del pasado, sino como una realidad presente que cuestionaba la legitimidad de su matrimonio con José Luis. Y con ello, la estabilidad de todo lo que ambos habían construido. En cuestión de horas, lo que había sido un secreto cuidadosamente oculto durante años comenzó a adquirir una forma concreta. Ya no era solo una sospecha aislada, sino una idea que se repetía en distintos rincones del valle, cada vez con más seguridad, cada vez con menos dudas. En Casa Grande, los criados intercambiaban miradas cargadas de significado, aunque ninguno se atrevía a hablar abiertamente. La jerarquía social seguía imponiendo silencio, pero el miedo comenzaba a transformarse en curiosidad, y la curiosidad, en una necesidad casi inevitable de saber la verdad. Mientras tanto, Rafael empezaba a notar ese cambio en el ambiente. No eran palabras directas, sino pequeños gestos, silencios incómodos, conversaciones que se interrumpían cuando él aparecía. Aquella sensación de estar siendo observado, de que algo se estaba moviendo a sus espaldas, comenzó a inquietarlo de una forma que no podía ignorar. El duque no tardó en comprender que aquello no tenía relación con el conflicto de la deuda ni con las palabras de Luisa. Era algo distinto, algo que implicaba directamente a su padre y a Victoria. Y aunque aún no tenía pruebas, la intuición que lo había acompañado en los últimos días volvió a activarse, empujándolo a buscar respuestas. Por su parte, Victoria empezó a percibir los primeros efectos de ese rumor. No fue una acusación directa, ni una confrontación abierta, sino algo mucho más sutil. Una mirada que se desviaba demasiado rápido, una conversación que se apagaba al acercarse, un gesto que ya no tenía la misma naturalidad de antes. Para alguien como ella, acostumbrada a controlar cada detalle de su entorno, aquel cambio era imposible de ignorar. Y lo que más le inquietaba no era la existencia del rumor en sí, sino la velocidad con la que estaba creciendo. Porque eso solo podía significar una cosa: alguien más sabía la verdad. Esa idea la golpeó con una fuerza inesperada. Durante años había creído que tenía el control absoluto de su historia, que había enterrado su pasado lo suficiente como para que nunca volviera a salir a la luz. Pero ahora, esa seguridad comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto una realidad que ya no podía manejar con la misma facilidad. Mientras tanto, en el granero, el lugar donde había hablado con Dámaso, el silencio parecía conservar el eco de aquella conversación. Las palabras pronunciadas allí no solo habían sido una confesión, sino el reconocimiento de que el tiempo de ocultarse estaba llegando a su fin. Y como si el destino hubiera decidido acelerar ese proceso, el rumor continuó extendiéndose, alcanzando cada rincón del valle. Ya no era una posibilidad remota, sino una certeza que comenzaba a instalarse en la mente de quienes escuchaban. Esa noche, Valle Salvaje dejó de ser el mismo. Porque el escándalo ya no era una amenaza lejana. Era una realidad. Y nada volvería a ser igual. Unas horas más tarde, el valle ya no era solo un lugar atravesado por rumores, sino un espacio donde la desconfianza comenzaba a instalarse en cada gesto cotidiano, como una sombra que nadie podía ignorar. Lo que hasta hacía poco parecía una simple sospecha se había transformado en una verdad latente, una de esas que no necesitan ser confirmadas para empezar a destruirlo todo. En Casa Grande, Victoria sintió por primera vez que el control absoluto que había ejercido durante años empezaba a resquebrajarse de manera irreversible. No era una caída abrupta, sino algo mucho más inquietante, una pérdida lenta, casi imperceptible, pero constante, como si el poder se le escapara entre los dedos sin posibilidad de retenerlo. Cada mirada esquiva, cada silencio incómodo, cada susurro contenido en su presencia era una señal inequívoca de que algo había cambiado. La autoridad que siempre había impuesto con naturalidad comenzaba a tambalearse,
y lo más inquietante era que no podía identificar con precisión el origen de esa transformación. A diferencia de otras ocasiones, en las que había sabido anticiparse a los movimientos de sus enemigos, esta vez se encontraba a la defensiva. No sabía quién había iniciado el rumor, ni hasta qué punto se había extendido, ni qué detalles concretos habían salido a la luz. Esa incertidumbre era, en sí misma, una amenaza mayor que cualquier acusación directa. Mientras tanto, José Luis empezaba a percibir con mayor claridad el alcance del problema. Su experiencia le permitía reconocer cuándo una situación estaba a punto de descontrolarse, y todo indicaba que aquel era uno de esos momentos. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el rumor en sí, sino la fragilidad del equilibrio que lo sostenía. Porque, aunque durante años había conseguido mantener intacta su posición, sabía que ésta dependía en gran medida de la imagen que proyectaba. Y esa imagen estaba ahora en peligro. Si la legitimidad de su matrimonio con Victoria era cuestionada, no solo se vería afectada su vida personal, sino también su autoridad como duque. En ese contexto, la conversación que mantuvieron adquirió un tono muy distinto al de la noche anterior. Ya no se trataba de un intento de reconciliación, sino de una negociación implícita, en la que ambos eran conscientes de que sus destinos estaban irremediablemente unidos. Victoria, aunque seguía intentando mantener la compostura, dejó entrever una impaciencia que no le era habitual. No estaba dispuesta a aceptar pasivamente el desarrollo de los acontecimientos. Si alguien había decidido desafiarla, encontraría la manera de identificarlo y neutralizarlo, como había hecho tantas veces en el pasado. José Luis, por su parte, adoptó una postura más pragmática. Sabía que enfrentarse directamente a la situación sin pruebas claras podía empeorar las cosas. Era necesario actuar con cautela, observar, esperar el momento adecuado. Pero esa estrategia requería tiempo, y el tiempo era precisamente lo que comenzaba a escasear. Por su parte, Rafael no podía ignorar por más tiempo las señales que lo rodeaban. Aquella inquietud que había comenzado como una sensación difusa se había convertido en una certeza incómoda. Algo importante estaba ocurriendo, y estaba directamente relacionado con su familia. El duque, acostumbrado a moverse entre intrigas, empezó a atar cabos con una rapidez que ni él mismo había previsto. La advertencia de Luisa, las actitudes de Victoria, los rumores que ahora circulaban, todo parecía formar parte de un mismo entramado, uno que empezaba a revelarse con una claridad inquietante. Sin embargo, lo que más le perturbaba no era la posible implicación de su madrastra, sino la idea de que su padre pudiera estar involucrado de alguna manera. Esa posibilidad, aunque aún no confirmada, lo enfrentaba a un dilema que iba más allá de cualquier conflicto anterior: la lealtad familiar contra la verdad. Mientras tanto, en casa pequeña, Bárbara y Luisa se encontraban en un punto de no retorno. La información que compartían ya no podía considerarse una simple sospecha. Había demasiadas coincidencias, demasiados elementos que apuntaban en la misma dirección. Bárbara, aunque visiblemente afectada, empezaba a mostrar una determinación nueva. No podía permitir que la verdad siguiera oculta, especialmente si ésta tenía consecuencias directas sobre Adriana y su hijo. La posibilidad de que María no fuera quien todos creían que era no solo afectaba a Rafael, sino a toda la familia. Luisa, por su parte, sentía que la responsabilidad de haber iniciado aquel proceso recaía completamente sobre ella. Ya no se trataba de decidir si debía hablar o no, sino de cómo afrontar lo que estaba por venir. Porque ahora entendía que no bastaba con haber revelado una duda, debía encontrar la verdad, sin importar las consecuencias. A su vez, en otro rincón del valle, Atanasio continuaba con su propia lucha silenciosa. La situación de Matilde lo inquietaba cada vez más, y la resistencia de Benigna comenzaba a resultarle insoportable. No podía aceptar que una mujer a la que consideraba en peligro siguiera consumiendo algo que claramente la estaba debilitando. Benigna, atrapada entre el miedo y la presión, empezaba a ceder. Sabía que Atanasio tenía razón, pero también temía las consecuencias de desobedecer las órdenes que había recibido. Aquella lucha interna la mantenía en un estado constante de tensión, incapaz de tomar una decisión definitiva. Al mismo tiempo, Francisco seguía enfrentándose a su propio conflicto. Su incapacidad para pedirle matrimonio a Pepa no era solo una cuestión de valor, sino el reflejo de una inseguridad más profunda, una sensación de no estar a la altura de lo que ella merecía. Aquella duda lo paralizaba, impidiéndole avanzar incluso cuando el amor era evidente. Pero todos esos conflictos, por intensos que fueran,
quedaban eclipsados por la magnitud de lo que estaba ocurriendo en torno a Victoria. Porque el rumor ya no podía detenerse. Había adquirido vida propia, creciendo y transformándose con cada repetición, con cada nueva interpretación. Esa misma noche, el punto de inflexión se hizo evidente. Victoria, incapaz de soportar más la incertidumbre, comenzó a actuar de manera más impulsiva de lo habitual. Sus órdenes se volvieron más estrictas, su tono más cortante, su presencia más intimidante. Era un intento desesperado por recuperar el control, pero en lugar de lograrlo, solo conseguía reforzar las sospechas. José Luis observaba ese cambio con una mezcla de preocupación y frustración. Sabía que aquella actitud solo empeoraría la situación, pero también entendía que Victoria no era una mujer que aceptara fácilmente la pérdida de poder. Su reacción, aunque arriesgada, era coherente con su carácter. Sin embargo, lo que ninguno de los dos había previsto era que el verdadero peligro no vendría de fuera, sino de dentro. Porque en algún lugar del valle, alguien ya había comenzado a atar los últimos cabos. Alguien que no solo sospechaba, sino que estaba a punto de descubrir la verdad completa. Y cuando eso ocurriera, no habría estrategia posible que pudiera detener el derrumbe. Valle Salvaje estaba al borde del abismo. Y el siguiente paso sería irreversible. Al cabo de un momento, la noche cayó por completo sobre Valle Salvaje, pero no trajo descanso, sino una inquietud que se extendía como una sombra espesa sobre cada rincón del valle. Aquella sensación de que algo estaba a punto de romperse definitivamente se volvió insoportable, como si todos, sin decirlo, intuyeran que el equilibrio que había sostenido sus vidas durante tanto tiempo estaba llegando a su fin. En Casa Grande, Victoria ya no podía disimular el desgaste emocional que la consumía. Su mirada, antes firme y calculadora, comenzaba a mostrar grietas, pequeños destellos de ansiedad que traicionaban su aparente control. Había construido su vida sobre secretos, manipulaciones y decisiones implacables, pero nunca había enfrentado una amenaza tan difusa y, al mismo tiempo, tan poderosa como aquella. Cada paso que daba por los pasillos parecía resonar con un eco distinto, como si las propias paredes hubieran dejado de protegerla. Sentía que el valle entero la observaba, que cada gesto suyo era interpretado, juzgado, cuestionado. Y lo peor no era la sospecha externa, sino la certeza interna de que, esta vez, no tenía todas las respuestas. Por su parte, José Luis comenzaba a asumir una realidad que hasta entonces había intentado negar. El escándalo no solo ponía en peligro a Victoria, sino que amenazaba con arrastrarlo a él también. Todo lo que había construido, su autoridad, su nombre, su legado, dependía de una imagen que ahora estaba siendo erosionada desde dentro. Esa comprensión lo llevó a una conclusión incómoda. Ya no se trataba de proteger a su esposa por lealtad o afecto, sino de protegerse a sí mismo. Sin embargo, incluso esa estrategia resultaba incierta, porque cualquier movimiento en falso podía acelerar el desastre en lugar de evitarlo. Mientras tanto, Rafael avanzaba en su propia línea de pensamiento, cada vez más cerca de una verdad que empezaba a resultar imposible de ignorar. Lo que en un principio había sido una simple inquietud se transformaba ahora en una necesidad urgente de respuestas. Ya no podía limitarse a observar, necesitaba actuar. El duque comenzaba a comprender que todos los conflictos recientes, la deuda, las tensiones familiares, las palabras de Luisa, no eran hechos aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas. Y en el centro de ese rompecabezas, inevitablemente, se encontraba Victoria. Esa conclusión no le producía satisfacción, sino una inquietud profunda, porque aceptar esa posibilidad significaba cuestionar no solo a su madrastra, sino también a su propio padre. Y eso implicaba un cambio radical en la forma en que había entendido su familia hasta ese momento. A su vez, en Casa Pequeña, Bárbara y Luisa se encontraban en un estado de tensión permanente. La información que compartían ya no podía ignorarse, pero tampoco sabían cómo manejarla sin desencadenar consecuencias aún más graves. Era como sostener una verdad demasiado peligrosa entre las manos, sin saber si soltarla o protegerla. Bárbara, aunque visiblemente afectada, había tomado una decisión interior. No permitiría que aquello quedara oculto. La posibilidad de que María no fuera quien todos creían que era no solo afectaba a Rafael, sino que podía tener implicaciones mucho más profundas, relacionadas directamente con Adriana y con el pasado que tantos intentaban enterrar. Luisa, por su parte, asumía el peso de haber iniciado todo aquel proceso.
Ya no podía retroceder, su intuición la había llevado hasta ese punto, y ahora debía encontrar la forma de sostener la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes tenían el poder de destruirla. Mientras tanto, en otro rincón del valle, los acontecimientos comenzaban a adquirir una forma definitiva. El rumor sobre Damaso ya no era solo una conversación entre susurros, sino una realidad que empezaba a ser aceptada como posible. Y con ello, la figura de Victoria se veía inevitablemente cuestionada. La idea de que su matrimonio con José Luis pudiera no ser legítimo no solo ponía en duda su posición, sino que amenazaba con desmoronar todo el sistema de poder sobre el que se sostenía Casa Grande. Porque en un mundo donde la apariencia lo era todo, la verdad tenía un peso devastador. Esa noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Victoria, incapaz de contener más la presión, se quedó sola en una de las estancias más apartadas de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no había nadie a quien manipular, nadie a quien convencer, nadie sobre quien ejercer control. Solo ella, frente a la realidad que había construido y que ahora comenzaba a volverse en su contra. Sus pensamientos se sucedían con rapidez, como si intentara encontrar una salida que no existía. Recordaba cada decisión, cada crimen, cada mentira que había tejido para llegar hasta donde estaba. Y por primera vez, no sentía orgullo, sino el peso insoportable de las consecuencias. Pero incluso en ese momento de aparente debilidad, algo dentro de ella seguía intacto, la voluntad de no rendirse. Victoria no era una mujer que aceptara la derrota. Si el Valle creía que podía derribarla, estaba equivocado. Aún tenía cartas que jugar, aún podía influir en los acontecimientos. Sin embargo, el problema ya no era solo lo que ella pudiera hacer, sino lo que otros estaban empezando a descubrir. Porque en algún lugar del valle, una verdad completa comenzaba a tomar forma. Una verdad que no solo explicaba el pasado, sino que amenazaba con redefinir el presente. Y cuando esa verdad saliera completamente a la luz, no habría forma de contener sus efectos. José Luis perdería su posición. Victoria enfrentaría una caída irreversible. Rafael se vería obligado a elegir entre la sangre y la verdad. Y el destino de María, Adriana y todos los que orbitaban en torno a ellos cambiaría para siempre. Valle Salvaje había cruzado un punto de no retorno. El escándalo ya no era una amenaza. Era una realidad que estaba a punto de explotar. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser como antes.